Bueno, el Seder de la noche del Pesaj, arrancamos con el estudio, Kitzur Shulchan Aruch, capítulo 119. Aunque en cualquier Shabbat y festividad se puede recitar el Kiddush de la noche y comer mientras todavía es de día, agregando del tiempo profano al tiempo sagrado, en Pesaj no es así, pues la ordenanza bíblica de comer matzá es hacerlo específicamente de noche, tal como lo era el sacrificio pascual, sobre el que está escrito, comerán la carne esta noche. Y análogamente, el precepto de beber las cuatro copas es hacerlo específicamente de noche. Dado que también la copa de Kiddush es una de estas cuatro, no se recita hasta tanto no sea definitivamente de noche. Aclaro un poco esta halajá. ¿Qué quiere decir? Cualquier Shabbat del año, uno puede aceptar Shabbat a las 5 de la tarde cuando todavía hay luz afuera, ¿sí? La experiencia que yo tenía en Australia, que la comunidad a las 6 de la tarde, en invierno o en verano, había una comunidad que hacían el Kabbalah Shabbat y a veces se hacía de noche a las 8 o 9 de la noche y ellos a las 6 ya era Shabbat y ya hacían Kiddush y ya hacían todo. Esto está permitido. No hay ningún problema, salvo cuando en la noche de Pesaj. ¿Por qué? Porque en la noche de Pesaj tenemos que comer el Corbán Pesaj y las matzot de noche. Y por cuanto que las cuatro copas de la noche del Seder son una parte integral de Pesaj, ¿sí? Del Corbán Pesaj y de las matzot, no puedo anticipar hasta que oscurezca, hasta la salida de las estrellas. Para uno que vive en un país eh, normal, como Latinoamérica, en algún lado de Latinoamérica no hay problema. ¿Cuándo puede surgir este problema? Si uno vive cerca de los polos, en algún país como en Rusia, que a veces oscurece a las 10 de la noche, 11 de la noche, ¿sí? Y hemos tenido experiencias que hay que esperar hasta esa hora para hacer el ceder. Seguimos. La persona tiene las copias que mandamos la semana pasada. Las personas que conducen el ceder, se pondrá el kítel y ocupará su sitial para realizar el ceder. Es un acto meritorio distribuir entre los niños almendras, nueces y cosas similares, de modo que perciban un cambio y pregunten a qué se debe, y por medio de ello se verán estimulados a preguntar también sobre la razón de comer matzá, maror y reclinarse esa noche. Toda la noche del Seder está pensada en los niños, está apuntada a los chicos, a los más pequeños, ¿sí? Y a estimular su curiosidad. Como dijimos en otro momento, que el ceder es sensorial. El ceder tiene mucho de experiencia, de sensaciones. ¿Yo qué quiero? Que el niño recuerde el ceder como una experiencia linda, de buenas memorias, o una experiencia pesada en la que sea todo lectura, etcétera. Entonces, ¿cuál es el truco? Le doy caramelo, le doy almendra, le doy algo que le gusta al chico, ¿sí? En aquella época que se hizo el Kitsur Shulchan Aruch, probablemente no existía caramelo ni chocolate o no era tan abundante o fácil de conseguir como hoy en día. Acá dice que tiene que ser almendras, nueces, cosas similares, porque era lo más fácil, digamos, de conseguir en esos tiempos, ¿sí? Pero hoy en día uno tiene que tener una bolsita de premios, de caramelos, de regalitos, para que los chicos digan, uy, viene la noche del ceder, vamos a escuchar, vamos a hacer preguntas, vamos a interesarnos, vamos a estar activos en la noche del ceder. También se da una copa al niño que ya ha llegado a la edad de ser entrenado en el cumplimiento de la mitzvot, o sea, una vez que sabe de la santidad de las fiestas y comprende lo que se narra del éxodo de Egipto para que beba de ella. ¿Sí? No hace falta que le dé vino con mucho alcohol, probablemente a un niño que no tenga bar mitzvah, o sea, no tenga 13 años, pero tenga edad de jinuj es en general después de los 7 años, le voy a dar una copa de jugo de uva para que empiece a preparar y a tomar. Es costumbre servir una copa más
que la cantidad de comensales presentes, y esta se llama la copa del profeta Eliao. En Jabad esto se hace después del Birkat Hamazon, al servirse la cuarta copa. O sea que hay una copa extra que nadie toma y se llena y se llama la copa de Eliao. ¿Por qué se toma la copa de Eliao? No se la toma en realidad, pero ¿por qué se sirve una copa para Eliao? La nariz me está matando todavía. ¿Por qué se sirve la copa de Eliao? La historia es así. Eliao Anabí, Eliao el profeta, era un profeta, de hecho que, si bien no está enterrado porque no se sabe dónde está su tumba, y se considera que él nunca murió, que subió su cuerpo al cielo sin, subió su cuerpo al cielo sin dejar la vida, digamos, fue absorbido y está acá en la cueva de Eliau cerca de Haifa, donde yo vivo. Pero dice que él se quejó del pueblo de Israel y dijo, la gente está, el pueblo este no cumple, no se cuida, no es meticuloso en las mitzvot. Entonces Dios le dijo, ¿hablaste mal de mi pueblo? Ahora vas a ver dos mitzvot que ellos se cuiden. ¿Cuáles son las dos mitzvot que el pueblo de Israel se cuida? Brit Milá, la circuncisión y la noche de Pesaj, la noche del Seder. Entonces, como castigo, entre comillas, de él haber hablado mal del pueblo de Israel, se tiene que recorrer todos los Seder de Pesaj y todos los Brit Milá. Por eso en el Brit Milá tenemos la silla de Eliau, donde se sienta Eliau, y en el Seder de Pesaj tenemos la copa de Eliau. Obviamente que Eliau, el espíritu de Eliau, simbólicamente está presente ahí. Seguimos. Segunda alajá. A ver, alguno de los que está con el texto a mano, quiera leer. Facundo, ¿tenés el texto? No lo que estás manejando, por favor. No, que no lo tengo a mano, Eric. Bueno, leo yo, entonces sigo yo leyendo. Digo, si alguno lo tiene y quiere leer, no hay problema, pero para que no lea solamente yo. Bueno, voy a leer yo. Que un sirviente o alguno de los moradores de la casa llene las copas. Del mismo modo, cada vez que se lo hace, que lo hagan ellos y no lo llenará uno mismo su copa para exhibir una actitud de libertad. En Jabal no se practica esta costumbre, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que alguien te sirva la copa y vos no te sirvas tu propia copa de vino. O sea, dice un sirviente, pero la mayoría de nosotros no tenemos sirvientes hoy en día, o nadie tiene gente que le va a estar sirviendo, pero en tu casa, y tampoco le vas a decir a uno de tus hijos pero le puede decir sí a uno de los chicos, bueno, vas a tener el honor de servir las copas y lo hace. En Jabal no existe esta costumbre y cada uno se puede servir su propia copa, pero es algo de demostrar que uno es como un rey, que uno está en un modo de reinado. Se debe advertir a los presentes que cada una de las primeras tres copas beban al menos la mayoría de su contenido, es decir, al menos la mayoría de un revit. Habíamos dicho, en algunas a quien escribe en principio, la norma es como las autoridades que sostienen basta con beber la mayoría de un revit, aunque la copa contenga muchos, solo que es bueno tener en cuenta la opinión de aquellos que sostienen que se debe beber todo el contenido de la copa, aun si contiene varios revit, por lo que se aconseja a usar una copa de menor capacidad. Y donde el vino es muy caro, basta con beber la mayoría de un revit. ¿Sí? ¿Cuánto es un revit? 89 centímetros cúbicos, ¿sí? Que es un poquito más que un shot de los shots que se venden normalmente. A ver, voy a agarrar un vaso que tengo acá a mano y vamos a 80 ver. kilos, Este vaso, 80 gramos. un vaso de plástico clásico, para que se den una idea. Este es un vaso plástico común de los que se vende normal. Y ven, leo acá que dice 200 centímetros cúbicos. O sea que esto ya tendría casi el doble, dos veces lo que hace falta tomar en la copa. Entonces, lo ideal es tener un vasito más pequeño. Si uno toma con este vaso, por cuanto que lo que hay que tratar de hacer es tomar la mayoría del vaso, voy a estar tomando el doble de lo que necesito tomar. ¿Sí? Al margen de que sea barato o caro el vino, tampoco uno quiere terminar la noche borracho. Entonces, lo ideal es tener una copita
un vasito de Kiddush que sea de 100, un poquito más de 100, para tomar la mayoría del ribit necesario, de una sola vez. En principio, sin embargo, incluso se hicieron varias pausas y se cumplió la obligación. Si se debe comenzar hasta terminar, no se demoró más que el tiempo de que dé Gilat tras 4 minutos. Esto es muy, muy, muy importante la noche del Ceder. 4 minutos. Si uno toma la copa como si fuera que está tomando un licor, tipo un poquito, tranquilo, otro poquito, no cumplió con la mitzvah de la copa, ¿sí? Hay que tomarla por lo menos como máximo en 4 minutos, ¿sí? En cambio, la cuarta copa debe beber un revit entero de una vez para poder recitar la bendición posterior. En las otras copas puede beber la mayoría de un revit, pero en la cuarta copa tiene que tomar un revit entero de un solo golpe para poder bendecir la brajá a Jaroná, ¿sí? Que ha tomado un revit. Todos, incluso las damas, cuando realizan cada una de las siguientes acciones, deben tener en mente que lo hacen para cumplir los preceptos de esta noche. Beber las 4 copas de vino, relatar la historia del Éxodo y comer matzá y maror, pues también las mujeres tienen el deber de cumplir estas mitzvot, tal como los hombres, solo que no acostumbran a reclinarse mientras lo hacen. En la noche del Seder, la mujer tiene la misma obligación que el hombre de tomar las 4 copas, de comer la matzá, de recitar la Agadá, o sea, recitar la historia de Pesach, ¿sí? Y de comer el maror, la hierba amarga, ¿sí? Lo único que no tiene la obligación es de reclinarse. Por un tema de recato, ¿sí? La mujer no es recatado que te echa así tomando vino. Entonces, la mujer, por un tema de fineza, de que es más femenino, la mujer no tiene obligación de estar, eh, eh, ¿cómo se dice? Reclinarse. Pero si la mujer no tuvo la kavaná, no tuvo la intención de cumplir la mitzvah, no cumplió la mitzvah, o sea, tiene que tener la intención. El kiddush se recita en general en una mesa de Shabbat normal. El hombre va a hacer la verajá del kiddush, ¿sí? Y la mujer va a decir amén y contestando amén ya va a tomar un traguito, no hace falta que tome su copa entera. En cambio, en la noche del ceder, cada uno, incluso las mujeres, los niños, todo, lo ideal es que tenga su copa. El kiddush se recita tal cual figura en la Agadá y la copa de vino se bebe a continuación reclinándose sobre el lateral izquierdo del cuerpo, ¿sí? Siempre nos reclinamos sobre el lado izquierdo, ¿sí? Porque hay un problema de que puede llegar a atragantarse la persona si se reclina sobre el lado derecho, le puede llegar a entrar comida o líquido en la la tráquea y eso puede ser peligroso. De ser posible, es conveniente proceder conforme a la opinión de las autoridades que legislan que se debe beber todo el contenido de la copa de cada una de las 4 copas. Entonces, por eso, aún más, lo ideal es tener una copa pequeña que tenga justo el revit, justo los 90 o 100 centímetros cúbicos y tomarla entera de ser posible. Alajá 3. Alajá 3. A continuación del Kiddush, se procede a lavarse ritualmente las manos, sin recitar tras ello la bendición. Usual al Netilat Yadayim, ¿sí? Secarlas, cortar el carpaz en medida inferior de un kezai, para sí y para cada uno de los presentes, ¿sí? Entonces, lo que hacemos después del Kiddush, vamos, nos lavamos las manos 3 veces, como si fuéramos a comer pan, ¿sí? Pero no se recita la bendición. Y ahí vamos a cortar el carpaz. La semana pasada hablamos que el carpaz, según las costumbres de cada pueblo, de cada región, puede ser apio, puede ser papa hervida, puede ser cebolla cruda. Según cada lugar puede ser otra cosa. Y tiene que ser menos de un kezait, menos de 27 gramos, ¿sí? Se sumerge este trozo de carpaz en agua salada y se recita la bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boré peri adama. Bendito eres tú, Rey del universo, que crea el fruto de la tierra.
Al hacerlo, se tiene en mente eximir de bendición con esta también a las hierbas amargas, que se comerán más tarde, maror y jazeret. Y también se lo come al igual que como se bebió la primera copa, reclinándose hacia el lateral izquierdo del cuerpo. El Admur Zaken no menciona que su Shulchan Aruch y la costumbre de Chabad es no reclinarse al comerlo. ¿Sí? El carpaz no es necesario reclinarse según la tradición de Chabad, por lo menos. ¿Sí? A continuación, se toma la matzá del medio de las tres matzot del plato del ceder y se la quiebra en dos, dejando la fracción mayor cerca de su asiento para usarla como aficomán y es costumbre de envolverlo en un paño. El Admura Zaken escribe que se le oculte debajo del mantel. El recuerdo de lo que está escrito, sus masas ceñidas en sus ropas. Algunos la colocan así sobre sus hombros por un momento en recuerdo a la salida de Egipto. ¿Sí? Eso es la costumbre sefaradí. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toma un pañuelo, una servilleta o lo que uno tenga, corta la matzá, lástima que no tengo acá conmigo una matzá, corta la matzá en dos, una parte pequeña la va a volver a la bandeja donde está la que hará y las tres matzot, y la parte grande la va, según la tradición cabalística, la va a cortar en 5 pedazos y la va a guardar en un pañuelo y la va a guardar para el final de la comida, lo que se llama el aficomán. ¿Sí? El aficomán es el recuerdo al Corbán Pesaj, al Corbán que se traía en el Betamigdash. Eh, Dado que la ficomán ocupa el lugar del sacrificio pascual, es por lo tanto importante y en consecuencia será utilizada para ello la fracción mayor de la matzá que se partió. El fragmento menor, restante de la matzá del medio, se devuelve al plato del ceder entre las dos matzot enteras. A continuación, se dejan las matzot un tanto al descubierto, se alza el plato del ceder y se dice de la Agadá el párrafo inicial. Ahmania, Diahalu, Abadna, Beara de Mitzrayim. Este es el pan de la pobreza que comieron nuestros padres en la tierra de Egipto. Hasta el final, Leshana Habá Bene Jorín. El año que viene seremos libres. Quienes dicen que Al-Ahmania, como este es el pan de la pobreza, no deben decir la palabra di, que dirán en cambio cómo este pan de la pobreza comieron. En Jabal el texto es Eilachmania Diahalu. Este texto, ¿sí? De Eilachmania tiene tres partes muy interesantes, lo voy a explicar ahora. Me gustaría tenerlo a mano. A ver un segundito. Es un texto muy interesante con el que arrancamos la Agadá, ¿sí? Eh, y ahí decimos, el pan, este es el pan de la aflicción, ¿sí? Invitamos a ver, no, acá justo arranca después del Asparia. Bueno, no importa. Eh, lo que digo ahí, este es el pan de la pobreza que comieron nuestros padres en la tierra de Egipto, y levanto esta matzá recordando el pan de la pobreza. Después hago una invitación a cualquier persona que necesite Pesaj. Entonces digo, Kol Dechfin y este viejol, todo el que necesita que venga y que coma, Kol Dechfin y este Ixaj, todo el que necesite que venga y haga Pesaj con nosotros. ¿Sí? Y por último digo, este año estamos acá, el año que viene estaremos en la tierra de Israel, en Jerusalén. ¿Sí? Entonces tiene tres secciones, el Ahmania, y cada una de estas tres secciones habla de otro elemento de la noche. Acá voy a hacer un paréntesis porque es muy importante el tema de ayudar a los pobres antes de Pesaj o en Pesaj, o invitar gente que no tiene dónde hacer el ceder a su casa, o si uno puede anticiparse y sabe que alguien no tiene cómo hacer el ceder, no tiene matzot, no tiene vino, anticiparse y ayudarlo, porque justamente lo que decimos es todo el que necesite que venga y que coma, claro, pero en el momento de la noche del ceder, cuando yo ya estoy sentado en mi mesa
y digo, hago una proclama, todo el que necesita que venga y que coma, ¿cómo se va a enterar el que necesita? Es medio hipócrita, ya estoy sentado en mi mesa, ¿sí? Entonces, por eso uno tiene que anticiparse e invitar. Eh, Hoy es también el día del aniversario del Rebe, y quiero aprovechar para decir una palabra del Rebe. El Rebe decía esto justamente, lo escuché hace poco en directo, o sea, en un video que el Rebe decía, si uno lo dice en su casa, invita al pobre, y de repente va a venir el pobre, y van a venir como dice el texto, todos los que quieran van a venir. Y de repente van a aparecer 50 personas que no tenían dónde hacer pesas a tu casa, te van a tocar la puerta, te van a decir, vos me estás invitando, acá estoy, vine a comer. Tus hijos se van a enojar con vos porque van a decir, no preparaste, no vamos a tener comida nosotros. ¿Sí? Entonces dice, por eso nosotros como mitzvah de la noche de Pesaj es ocuparnos previamente que la gente tenga cómo hacer pesas, ¿sí? O sea, no es una mitzvah separada, sino que es parte de mi propio seder ocuparme de que el pobre tenga antes de pesas para comer. ¿Cómo lo relaciono yo a estos tres párrafos, a estas tres frases? Primero es pasado. El Ahmania, este es el pan que teníamos en la tierra de Egipto. Miro hacia atrás. ¿De dónde vengo? De la tierra de Egipto. ¿Y a dónde voy? A la tierra de Jerusalén, a la tierra de Israel. De hecho, los sefaradín tienen esa costumbre de agarrar la matzá en un panuelito, en una bolsita, y se la ponen sobre los hombros, así como si fuera un viajero, y dicen esta misma frase. El año próximo, ¿de dónde vengo? La costumbre de los judíos sirios es hacer esa pregunta en árabe. Yo no la sé hacer en árabe, pero Ben Jay, Ben Raye. Ben Yeye, Ben Yeye, acá tengo un árabe que me está diciendo cómo es. Ben Ben Jay, Yeye, Mitzrayim. Mizrahi. Ben Ben Raye, Jerusalén. Esta frase se acostumbra entre los judíos sefaradín de Siria. Bueno, con esta digresión volvemos a la alajá 4. A continuación se llena la segunda copa, de la que recién se beberá más adelante. Y entonces el niño pregunta, Manishtaná, ¿qué hace diferente esta noche? Ahí empezamos lo que se llama la lectura de la Agadá o el Magil. Recuerden que la noche del Seder tiene 15 pasos, ¿sí? Cada uno de estos son pasos. Este es el paso del Magil. Y el Magil arranca con una pregunta de los pequeños. Si no hay un niño que haga las preguntas, que la formule otro hijo suyo, su hija, un amigo suyo, su esposa. Si no tiene esposa, que se pregunte a sí mismo, pero hay que preguntarla. Si uno está haciendo el ceder solo en su casa, porque no tiene con quién hacerlo, que se haga las preguntas de todas formas. ¿Sí? Y luego recita, Abadim Ainu, esclavos fuimos. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué pregunta el niño? ¿Por qué hacemos esto? ¿Qué estamos comiendo matzá? ¿Qué estamos comiendo hierba amarga? ¿Qué estamos haciendo esto, aquello? ¿Sí? Entonces le contestamos al niño, nosotros fuimos esclavos. Lo adecuado es explicar a los presentes el contenido de la Agadá en un lenguaje que estos comprenden. Esto también es muy importante. Hay gente que piensa, bueno, voy a leer la Agadá en hebreo, la voy a leer rapidito, la voy a leer en fonética, no entiendo nada de lo que dije, no expliqué nada de la Agadá, entonces no cumpliste. Para cumplir con la Gadá tenés que explicar, tenés que tratar de que el otro entienda, ¿sí? Si uno mismo no entiende la lengua santa, hebreo, que recite los textos hebreos de una Gadá traducida a otro idioma, y tras cada párrafo en la lengua original, lo dirá nuevamente de la traducción. Con más razón es preciso recitar en un idioma que se entienda la declaración de Rabán Gamliel Omer. Rabán Gamliel solía decir, pues es menester comprender el motivo del sacrificio de Pesaj y el porqué de los preceptos Matzah y Maror. Esta parte de Rabán Gamliel Omer que tenemos en la Agadá, que dice, ¿por qué comemos Matzah? ¿Por qué comemos Maror? ¿Y por qué fue hecho el sacrificio de Pesaj? Esta es la parte más elemental y central de la Agadá. O sea, uno no puede esquivarla. Hay partes de la Agadá que uno lee, salmos, etcétera, que si tiene mucha gente,
los chicos están impacientes, qué sé yo. Hay partes que uno puede saltar, leer rápido, etcétera. Pero esta parte donde dice, Rabán Gabriel dice, lo principal de la Agadá es leer estas tres cosas, Pesaj, Matzá y Maror, ¿sí? Y explicar qué es Pesaj, qué es Matzá y qué es Maror. Esto es lo central. Sin esto no leíste la Agadá, ¿sí? Al llegar a la lectura de la Agadá Vishe Abda, se cubren las matzot para que no deban enfrentar la vergüenza de que se dejara de lado y en cambio se alzará una copa y entonces se alzan las copas y se dice Vishe Abda hasta Biadam, sus manos, tras lo cual se deposita la copa sobre la mesa y se descubren nuevamente las matzot. Cuando se llega a matzá zu, esta matzá, se toma media matzá del plato, la que tenemos en el medio, y la agarramos en la mano y decimos, esta matzá, ¿sí? Y ahí explicamos, se la muestra a los presentes, se acaba la costumbre solo sostenerla con los dedos sin extraerla y se dice, matzá zu, esta matzá. Igualmente cuando llegamos al maror ze, este maror tomamos una hierba amarga del plato, una lechuga o lo que tengamos de hierba amarga, decimos, este maror, y explicamos todo lo que dice ahí la Agadá del maror. Eh, la costumbre de Jabá, tanto con la matzá como con el maror, es solamente tocarlo, sin levantarlo y sacudirlo, pero cada uno según su costumbre. Después, cuando se dice Pesach Shayu Abotenu Ochlim, cuando hablamos del cordero de Pesach que nuestros padres comían, no se debe levantar el hueso del zeroa. Recuerden que el hueso del zeroa es solamente un símbolo del corbán, pero no es el corbán. Y hay mucho cuidado, porque es un hueso de pollo, de cuello de pollo, o una pata de pollo, lo que sea. Pero si yo lo voy a levantar y voy a decir, este es el corbán, no es este el corbán. ¿Sí? Y está prohibido pensar que es el corbán. Ese recuerdo al corbán, o sea, no hay que levantarlo, ni siquiera señalarlo, para que no parezca que se lo consagró como tal, algo que solo se podía hacer cuando estaba el Beit Hamikdash. Cuando se llega a Lefijas, por lo tanto, es nuestro deber, se cubren las matzot, cada persona presente toma su copa en mano y las alza, sosteniéndolas así hasta concluir este párrafo y los tres siguientes, con la bendición que termina con las palabras Gal Israel. En Jabal la costumbre es sostenerla durante todo el párrafo le fija, depositarla sobre la mesa y volver a alzarla antes de la bendición Baruch Asher Gealnu, bendito que nos redimió hasta Gal Israel. Entonces cada uno recita la bendición sobre el vino. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, Bore peri agafen, bendito sea que creó el fruto de la vid, y la bebe reclinándose hacia el lateral izquierdo del cuerpo. Con esto terminamos la parte de la Agadá y la segunda copa. Les comento algo, si después de clase quieren, me mandan por mensaje, les voy a mandar un PDF de Agadá que está disponible en español para que puedan imprimírselo y tener para la noche del CED si es que no tienen Agadá disponible. A continuación, seguimos con la halajá 5. A continuación, los presentes lavan ritualmente sus manos de la manera, es larguísimo este seif, vamos a ver cómo terminamos. Bueno, vamos a meterle. A continuación, los presentes lavan ritualmente sus manos de la manera que se hace todo el año antes de comer el pan. Recita la bendición Baruja, Tashem Elokeinu, Shetzivanu, al Netilat Yadayim, bendito eres tú que nos ha ordenado lo concerniente a lavar la mano. Después, habiendo regresado a la mesa, la bendición Baruch atah Hashem Hamotzilech Minaretz. Bendito eres tú, Rey, que hace salir el pan de la tierra sobre las matzot. Entonces, primero hacemos la bendición de lavarnos las manos, al Netilat Yadayim. Después hacemos la bendición del pan, Hamotzilech Minaretz. Y después, por cuanto que en la festividad debo tomar 2 pedazos de pan, ¿sí? Como en Shabbat, que debemos tomar 2 pedazos de pan entero, 2 panes enteros. Y por otro lado, el precepto de comer matzá es cumplido con el fragmento menor que se encuentra entre las 2 matzot enteras y la quebrada, pues esta matzá es llamada el pan del pobre. Este usualmente solo dispone de trozos. En consecuencia, al recitarse la primera bendición al motzí, se sostiene con las manos, las 2 matzot enteras, con la partida entre medio. Se recita motzí, se suelta la tercera matzá inferior entera
sosteniendo solo la superior entera y también la partida del medio y se recita la bendición a la Gilat Matzah. Baruch atah Hashem Elokeinu a la Gilat Matzah. A ver, lo explico un poco más claro. Yo tengo tres matzot, ¿sí? Una arriba, una en el medio y una abajo. Tres. La del medio es aquella matzá que yo ya partí en la mitad y me quedé con un pedacito pequeño en el medio. Y la otra parte la guardé para el aficomán. Entonces, la matzá que me recuerda el pan de la pobreza es aquella matzá partida. ¿Por qué? Porque un pobre no tiene un pan completo. Por otro lado, para decir la bendición a Motzile Geminares en una festividad, yo preciso tener dos panes enteros. Entonces, tomo las tres matzot en mis manos, ¿sí? Vamos a tomar esto, que son las tres matzot. Tomo las tres matzot en mis manos, así, que las tengo ahí abajo de la mesa, ¿sí? Y digo, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz, bendigo el pan. Y después suelto la de abajo y me quedo con la matzá partida del medio y con la de arriba, y ahí hago la bendición de Alajilat Matzá. Entonces, ¿cuántas bendiciones tengo para comer la matzá? La bendición de lavarme las manos, la bendición regular del pan y la bendición de la mitzvah de comer matzá. ¿Sí? Luego se quiebra una porción de la matzá superior y otra de la partida del medio, un kezait de cada una de ellas. ¿Cuánto es un kezait? 25 centímetros cuadrados, me dice acá, pero más o menos 28 gramos, 27 gramos. Y la misma cantidad se entrega a cada uno de los presentes. ¿Cuánto es esto en una matzá cuadrada clásica de la que compran todos? ¿Sí? Más o menos media matzá. ¿Sí? Más o menos media matzá. eh, y se comen ambas porciones simultáneamente. O sea, que las introduzca en su boca al mismo tiempo, pero no es necesario que se las trague de una vez, sino que las tritura en su boca, traga primero un quesait y luego el segundo. Y reclinado hacia el lado izquierdo. Esto es más complicado, ¿eh? Se pone complicado. Pero yo les explico cómo es. Agarro las dos matzot, un pedazo de la del medio y un pedazo de la de arriba, inclinado, voy a ir comiendo una pegadita con la otra y voy a ir masticando hasta comer estos 50 gramos de matzá, porque son 26, 27 gramos de cada uno. ¿Sí? Eh, Amochilla la condición de la matzá partida, siempre y cuando no se haga una pausa entre medio y ambas se coman reclinándose, y todo esto lo tengo que hacer en menos de 4 minutos. En nuestros países es costumbre que en las noches del Seder de Pesaj no se sumerge la matzá en sal, ya que aquella sobre la cual se recitó la bendición de Amotzi, como aquella sobre la que se recitó la bendición de Alajilat Matzá. Normalmente, cualquier cena del año de Shabbat, yo tengo que sumergir el pan en sal. En Pesaj no sumerjo el pan en sal, la matzá en sal, justamente porque quiero sentir el gusto real de la matzá, concretamente. ¿Sí? Alajá 6. Alajá 6. Veo que las caras de la gente que está como too much information, demasiada información. ¿A quién no puede masticar? ¿A quién no puede masticar la matzá? Le está permitido humedecerla en agua al fin de ablandarla, siempre y cuando no se disuelva por completo. Quien es anciano o está enfermo y no puede comerla humedecida en agua, puede hacerlo en vino u otros líquidos, ¿sí? No aplica para alguien que está bien, solamente para un caso extremo de alguien enfermo la puede humedecer para que no le sea difícil de comer. Pero cualquier persona común y corriente tiene que sufrir con la matzá, ahí comerla. Cuando la matzá, cuando la matzá con la que habrá de cumplirse el precepto es humedecida con el objeto de ablandarla, se debe cuidar que no lo sea 24 horas, pues en tal caso se considera como hubiese sido cocinada y con ella la persona no se exime de su obligación de matzá. También se debe observar los demás requisitos enunciados en el capítulo 48, inciso 7, para que la matzá no pierda su condición de pan. O sea, normalmente no humedezcan la matzá, sino no cumple con el precepto, salvo que sea una persona muy enferma, que no puede digerir,
Entonces se la mojan un poquito como si fuera una sopita o algo, una cosita así para que esté más blandita. Alajá 7. A continuación se toma un kezait de maror, la hierba amarga. Lo mismo se da a cada uno de los presentes y lo sumerge en el jaroset. Recuerden mucho la palabra kezait, ¿sí? Kezait, que es la medida mínima que tenemos que comer en Pesaj. 2 kezait de matzá, que es, la palabra kezait es como una aceituna, ¿sí? Hoy en día uno va a decir, bueno, pero las aceitunas no miden, no pesan 27 gramos. Ninguna aceituna pesa 27 gramos, pesa mucho menos de 27 gramos. Pero es un tipo de medida que está de la época del Talmud, que consideran que eran aceitunas probablemente más grandes, pero esa es la medida. 27 gramos es un kezait. Entonces tengo que comer 27 gramos de hierba amarga. Se lo sumerge en el jaroset. Jaroset, recuerda que era la pasta que habíamos hecho con manzana, almendra, nuez, dátil, lo que sea que uno haga, cada uno según su costumbre, según la receta. No hay una receta específica del jaroset. Se puede hacer siempre que tenga aspecto de barro, de arcilla, es kasher, ¿sí? Se sacude el jaroset de encima de este para que no se neutralice su sabor amargo. Se recita la bendición Baruch atah Hashem que a la Gilat Maror, que Dios me ordenó comer el maror. Se lo come sin reclinarse y si se desea hacerlo está permitido. ¿Por qué no se reclina? Porque todo el tema de reclinarse en la noche del Pesaj es recordar que soy como un rey. Pero acá es el momento triste de la noche de Pesaj en el que estoy recordando lo amargo. Entonces acá no lo hago. Otra cosa que dice la halajá, que la aclaro porque la gente no lo cumple bien, que es sumergir en el jaroset, pero no tipo como si fuera un dip, como si fuera tipo jaroset con maror. Sumerjo una puntita y lo sacudo porque si no, no va a tener gusto a amargo, va a tener gusto a dulce del puré de manzana, ¿sí? Del jaroset. Entonces, apenitas una gotita para cumplir también con el recuerdo del trabajo duro. El jaroset recordaba el trabajo duro. Luego se toma también la medida de kazait de matzá inferior. Recuerden que eran 3 matzot. Ya comimos la de arriba y la del medio y nos quedó la matzá de abajo. ¿Sí? La matzá de abajo quedó ahí. ¿Para qué la uso? Tomo la matzá de abajo, agarro, la parto, agarro un kezait, nuevamente la medida de kezait y un kezait de maror. ¿Sí? También conviene sumergir y así la costumbre de Jabal, el maror en jaroset y sacudirlo como se hizo antes. No obstante, algunas costumbres no lo sumergen en jaroset, pero hay quienes lo acostumbran a sumergir. Y se coloca el maror dentro de la matzá como si fuera un sándwich, ¿sí? Matzá, maror, matzá, lechuga, matzá, ¿sí? Y lo como y digo, Ken asá Hilel, así hacía Hilel, y se lo come reclinado, ¿sí? Y se cuida de tragar ambos al mismo tiempo, el matzá y el maror. Ahora, Hilel era un pícaro, porque Hilel en el sándwich metía matzá, maror y corban pesas, que era cordero. Así está bueno el sándwich. Ahora, solo con lechuga no está bueno, no es rico. Pero con el cordero en el medio, está, ahí funciona. Pero nosotros seguimos la costumbre, vemos que acá ya hay una discusión de cómo se debía comer el maror y la matzá, ¿sí? Y Lel dice que había que comer todo junto en un sándwich. ¿Sí? Porque nosotros tenemos en la Torá que dice, al matzotu morerim gelú, que van a comer el sacrificio pascual, el sacrificio de Pesaj, con matzá y hierbas amargas. Entonces, si él dice, claro, un shawarma, un sándwich. Otra cosa también que no tenemos hoy en día, pero probablemente antes sí tenían. En Israel se puede conseguir, pero fuera de Israel es imposible conseguir, que es la matzá de hoy en día. Estamos acostumbrados a la matzá rígida, dura, que es como una galleta dura, pero hay quienes tienen la matzá que es liviana.
o sea, blandita, como si fuera una pita, la hacen de forma tal que no se llegue a tostar totalmente y que no se llegue a fermentar. Los judíos teimanim, yemenitas, tienen este tipo de matzá. Entonces, cuando uno se imagina lo que hacía Hillel, se parecía más a un shawarma de cordero, que era una matzá con la hierba amarga y el cordero, y él lo comía, y ahí, claro, ahí estamos todos contentos, pero con la matzá dura nuestra, con la hierba amarga y sin el cordero, quedamos a mitad de camino. Pero de todas formas tenemos que hacerlo la mitzvah porque así es. En principio se debe cuidar, sí, bueno, seguimos. En las reglas hemos escrito, esto estoy haciendo un chiste, no se lo tome como que es lo que dice la tradición. ¿Cuántos kezait de matzá ya vamos? Dos al principio, ¿sí? 25, 27, 27, y ahora otro. Ya vamos tres kezait. Y todavía nos falta el aficomán, ¿sí? Entonces son bastantes gramos de matzá que hay que comer. Después voy a aclarar algo para una persona que tiene problemas para digerir. Si come un solo kezait, cumplió la mitzvah de Pesaj. Si uno tiene un invitado en su casa que no es muy religioso y no quiere hacer por lo menos que coma un kezait, ¿sí? Lo mínimo indispensable para cumplir la mitzvah de Pesaj, un kezait. Pero por ahora ya vamos viendo que en lo que va el ceder ya vamos tres kezait y todavía nos queda el final de la ficomán. Está escrito que la medida de un kezait es como medio huevo, ¿sí? Por lo que si la medida del huevo es de 57 centímetros cúbicos, el kezait será de 28,8, casi 29 centímetros cúbicos. No obstante, algunas autoridades sostienen que es un poco menos, que es un tercio de un huevo, 18 centímetros cúbicos. En consecuencia, como la ordenanza de comer varón en la presente época, después de la destrucción del Betamigdash, es exclusivamente de carácter rabínico, a quien le cuesta ingerir maror puede apoyarse en esta opinión más indulgente y comer apenas poco menos de la medida, poco menos que la medida de un tercio de huevo, recitando sobre ello la correspondiente bendición. O sea, la matzá no se puede transar. Tenés que comer un kezai que son 28 gramos. 28. Pero el maror, si te cuesta mucho comer el maror, hay una opinión que dice que el kezai no es 28, es 18. Podés ahí hacer un descuento. ¿Sí? Quien está enfermo y no puede comer maror en absoluto, que al menos mastique un poco de cualquiera de las 5 especies con las que se cumple esta mitzvah, o cualquier otra hierba amarga, hasta que perciba cierto sabor amargo en su boca, como un recordatorio sin recitar la bendición. Si una persona va a comer el maror y le va a enfermar, o va a vomitar, o lo que sea, le va a caer muy mal, ¿sí? De hecho, hay gente que le pasa, que pruebe un poquito el maror, que lo mastique apenas, y con eso ya recuerda, pero no dice la brajá porque no cumplió la mitzvah 100%. ¿Sí? Entonces, que es como una forma de salir, pero no cumplió con la mitzvah. Alajá 8. A continuación se debe proceder con la cena festiva. Ahí viene la parte que nos gusta a todos, comer pollo, carne, pescado, papa, puré, lo que uno tenga. Los sefaradín comen arroz. Se la debe comer toda estando reclinado. El Admura Yaquén escribe que está en manos de la persona la licencia de comer y beber sin reclinarse. Pero quien lo hace es digno de alabanza. Al principio de la cena es costumbre comer huevos y se comerá aquel que estuvo en el plato del ceder, ¿sí? Lo primero que como en la cena, si bien no es una obligación, es una costumbre, es el huevo duro que tengo en la que hará. Que tengo, de los 6 elementos, tengo un huevo duro. Lo primero que como es eso. Esa es la tradición. El hombre sabio, es precavido, no llena su estómago en exceso de modo que pueda comer el aficomán. Ahí va, ojito. Tengo todavía que comer matzá del aficomán al final de la cena, entonces no me voy a llenar la panza de carne, pollo, ensalada, tal, porque todavía me falta terminar la cena con el aficomán. Conforme lo requiere la ley, y no incurrirá en una comida grosera. ¿Qué es comida grosera? Que yo ya no puedo comer más, estoy tapado de comer, pero estoy obligado a comer, entonces voy a forzarme de comer el aficumán.
Entonces, tratar de comer suave en la cena para comer el último pedazo de matzá con cierto, no te digo con hambre, pero con cierta, con ganas, digamos, comerlo con interés. No se ingiere ninguna carne salada en ambas noches, perdón, carne asada en las noches del Seder, ni siquiera de ave. Incluso si primero se la hirvió y luego se la asó en una olla, sin líquido no se la come. O sea, no hacer asado ni nada de eso. Se come hervido, una sopa, se puede comer una salsa, cualquier cosa, pero no comida asada o... ¿por qué no se hace esto? Porque en recordación al Corbán de Pesaj no se puede hacer nada que nos recuerde el Corbán. Algunos acostumbran no comer en estas noches del ceder ninguna comida sumergida en salsa, salvo las dos inmersiones preceptuales, carpaz en agua salada y maror en jaroset, para que sea notorio que aquellas se realizan en aras de la mitzvah. A sumergir, tipo como si fuera un aderezo o algo así, acostumbran a no hacerlo. Después de concluir la comida, se come el aficomán. ¿Qué era el aficomán? A ver si se acuerdan. La matzá que corté al principio del medio, aquella media matzá que separé del medio, ese es el aficomán. Se debe cuidar que ello se haga antes de la medianoche. En principio, conviene terminar el alel antes de medianoche. En recuerdo del sacrificio de Pesaj, el que se comía al final de la cena, de modo que sea la conclusión de la saciedad. Eh, Se debe comer, en principio, dos quesais de matzá como aficomán. ¿Cuánto vamos? Tres antes de la cena y dos de aficomán. Cinco quesais en total. 28 por 5 son 150 gramos de matzá. ¿Sí? No es poco. En un recuerdo del sacrificio pascual y el otro en recuerdo de la matzá que se comía con este. Y de comer una medida inferior que al menos no se reduzca de un quesait. El aficomán se come reclinado hacia la izquierda y después de comerlo está prohibido comer nada, lo que fuere. Si uno quiere comer un postre, tomar un café, un helado, lo que sea, antes del aficomán. Después del aficomán no se toca nada, ¿sí? Ni siquiera jugo, ni siquiera nada, ¿sí? Se puede tomar un poco de agua, lo único. O sea, uno ya tiene que ir a dormir con el gusto del aficomán. O sea, lo único que se come esa noche es el aficomán, ¿sí? Cualquier otra comida que uno coma, fruta, lo que sea, antes del aficomán. El aficomán es el cierre de la cena del Pesaj, ¿sí? El cierre de lo último que se come. Después que ya comí el aficomán, se vierte la tercera copa y se recita el Birkat Hamazón. Birkat Hamazón es la bendición por el alimento, por las comidas. Se debe cerciorar de que esté limpia, sin restos, la mesa, es decir, que nada quedó del vino que se remojó la matzá durante la comida. De no estar limpia, debe ser enjuagada y lavada, ¿sí? Es un acto meritorio embellecer la mitzvah recitando el Birkat Hamazón con Zimun, ¿sí? El Alter Rebbe escribe que no es necesario procurar contar con Zimun, pero no se debe ir de casa en casa por causa del Zimun, pues cada persona debe recitar el Birkat Hamazón en el sitio en el que comió. La costumbre es que el dueño de casa lidere el Zimun, pues fue dicho, el generoso, él será bendecido. Y él es llamado generoso, ya que dijo al comienzo del ser, que quiera tenga hambre, que venga y coma. ¿Qué es Zimun? Zimun es cuando antes de bendecir la comida, si comieron tres hombres en la mesa, mayores de edad, invitan a hacer el Birkat Hamazón, la bendición de las comidas. Entonces dice, si una persona tiene la oportunidad de comer por lo menos tres personas, es mejor, es más fino, es mejor para la noche de ceder. Pero si no tuvo la oportunidad, era el hombre con su pareja y su hijo, ¿sí? O su hija, o lo que fuera. Dice, no hace falta que ande recorriendo por la calle a ver si encuentra un tercero para sumarlo. Ya está. Es mejor anticiparse a eso. Después del Birkat Hamazón se recita la bendición sobre el vino Boré Periagafen por la tercera copa y es bebida por cada uno de los comensales reclinados. Está prohibido beber entre esta tercera copa y la cuarta, ya sea vino o cualquier otra bebida embriagadora. Las demás bebidas no alcohólicas deben evitarse, salvo agua o similares, como se verá a continuación. Entonces, entre la segunda y la tercera copa, la segunda copa que tomé antes de empezar la cena y la tercera copa, que es la de Birkat Hamazón, yo puedo tomar, si quiero, un vino en la cena.
no está incluido en las 4 copas, no se considera parte de las 4 copas, es un vino que me estoy tomando con la comida, ¿ok? No hay problema. Pero después, entre la tercera y la cuarta, yo no puedo tomar nada más que las copas, porque si no parece que estoy sumando copas que no están dispuestas por los jajamim, por los sabios, ¿sí? Entonces hay que ser cuidadoso de tomar solo, después de la ficomán, solo las 2 copas que corresponden. Y si tengo mucha sed, no tomo vino, tomo agua. Después del alajá 9, después del Birkat Hamazon y de beber la tercera copa, se sirve la cuarta copa. Es costumbre abrir entonces la puerta de la casa en recuerdo de que estamos en la noche de protección y a nada tememos. Si uno vive en un barrio pesado en Latinoamérica, que no abra mucho la puerta de la casa, pero la costumbre es abrir la puerta de la casa, no es chiste. Se acostumbra a abrir la puerta de la casa diciendo que esta noche no tenemos miedo a nada. Eh, yo vivía en una provincia argentina, iba y me tocaba ir al portón de mi casa y abríamos la puerta. Igual es un minuto, es una ceremonia que dura nada, un minutito. En mérito de la fe vendrá nuestro Mashiach, el Mashiach santo, bendito sea, y volcará su ira sobre las naciones. Por lo tanto, mientras la puerta está abierta, recitamos Shefoja Matja, derrama tu ira, ¿sí? Cuando hablamos de las naciones, hablamos de los enemigos de Israel, ¿sí? No en general de cualquier pueblo, sino de aquellas naciones que persiguieron al pueblo de Israel. Luego de cerrar la puerta y regresar a la mesa, se dice lo lanu, no por nosotros, continuando con el resto del alel, hasta que llega al odu ofrecer alabanzas. El alel es los salmos de alabanza. Si son 3 los comensales, luego si se trata de su esposa y sus hijos que ya han llegado a la edad de ser entrenados en su cumplimiento de la mitzvot, el conductor de la ceremonia dirá Odú, del mismo modo procederá más adelante con Ana Adonai, te imploramos, y las otras 2 personas responderán con esta misma frase como se hace al rezar en comunidad, ¿sí? Es un acto meritorio procurar tener un zimur para el recitado del alel, o sea, tener 3 personas, ¿sí? Mirá, lo interesante acá me llama la atención de esta alajá. Dice que si está el hombre con la esposa y un hijo, que haga el alel así en coro con la esposa y el hijo. ¿Qué quiere decir en coro? Uno dice Odú y los otros contestan Odú Lashem Kitov y van contestando como se hace en el templo, ¿sí? La ceremonia. De la cuarta copa se debe beber un revite entero, como dijimos al principio, una medida entera, y tras esta se recita la bendición final. La bendición final es la bendición de agradecimiento por el vino. ¿Por qué tengo que recitar esta bendición final ahora? Buena pregunta. Porque yo ya hice Birkat Hamazon. Yo ya bendecí por la comida. Ya agradecí por la comida. Pero entonces me quedaron 2 copas por las cuales no agradecí. Entonces tengo que hacer una bendición final por el vino. Por estas 2 copas que tomé. Luego se completa la lectura de la Haggadah en el orden. Después de las 4 copas está prohibido beber líquido alguno, salvo agua y similares, como ser Bey Zangebil, jugo de jengibre, Bey Shorashim, jugo de rizoma de orosus. No sé lo que es rizoma de orosus, pero debe ser algo que la gente tomaba de raíz, como de raíces, algún jugo de raíces. Bey Tapujim, el agua de una compota de manzana, o sea, algún jugo de agua o algún líquido agua se puede tomar, pero no se puede tomar nada alcohólico ni vino después de las 4 copas, después que ya tomé las 4 copas. ¿Sí? Pero está prohibido beber jugo de manzana en la segunda noche. Está prohibido beber jugo de manzana. Puedo tomar el agua que se cocinó, agua de una compota que se cocinó manzana, pero no jugo de manzana. En la segunda noche está permitido beber cualquier líquido que no produce embriaguez. Si la persona no se ve arrebatada por el sueño, después de la Gadá, leerá Shira Shirim, el cantar de los cantares. El Admur Zaken escribió que se dedica al estudio de las leyes de Pesaj y al éxodo de Egipto.
Si uno ya terminó la noche de Pesaj y quiere sentarse con la familia a estudiar, a leer, a lo que sea, puede hacerlo y es bueno hacerlo, ¿sí? Fíjense algo, cuando dijimos que el Kiddush arranca después de la estrella, y por otro lado, el Alel lo tengo que hacer antes de la noche, de la medianoche. Entonces no tengo tanto tiempo para toda la ceremonia del Seder. Tengo aproximadamente 3 horas. Tengo que hacerlo bastante tipo movido. Entonces, capaz que si yo quería expandirme, contar a la Jot, estudiar, leer un cuento, qué sé yo, lo hago después que ya termine todo. Es costumbre, perdón, esto es la primera noche, ¿eh? La segunda noche se puede hacer después de medianoche, se puede alargar la cena hasta después de la medianoche. Es costumbre no recitar el Shema, la plegaria de antes de irse a dormir, sino solamente el primer párrafo de Shema y la bendición final, Baruch Hamapil, que hace caer para demostrar que esta noche es noche de protección de los dañadores y no precisamos ninguna otra protección como la que brinda la plegaria de antes de irse a dormir. ¿Sí? Interesante esta alajá. Normalmente todas las noches antes de irnos a dormir recitamos el Shema completo y recitamos Kriyat Shema a la mitad, que son unas plegarias que se hacen para tener un buen sueño y para que Hashem nos proteja de cualquier cosa que puede venir en la noche, ¿sí? Pero esta noche de Pesaj, por cuanto que tenemos la certeza, es Lel, lo que se llama en hebreo Lel Shiburim, entonces no recitamos el Shema. Quien durante todo el año no bebe vino porque le hace daño, debe no obstante esforzarse de beber las 4 copas, según dijeron nuestros sabios que el rabí Uda, hijo de Nasí, bebía las 4 copas en Pesaj y se veía obligado a seguir sus sienes hasta Shavuot, 7 semanas más tarde, por la jaqueca que el vino le producía. ¿Sí? Rabí Uda Barilai era un sabio del Talmud y le caía tan mal el vino que 7 semanas después estaba todavía con resaca. Así todo lo hacía para cumplir la mitzvah. No obstante, esta persona puede diluir el vino con agua, si es que el fabricante no hizo esto, como es permisible. Beber vino de pasas, de uva, que es un vino que no tiene casi alcohol. Beber agua miel si es una bebida considerada importante en el país, pero para cumplir con la mitzvah de manera selecta que beba vino de pasas. Lo del agua miel no lo tomen en cuenta. Pero sí, si una persona no puede beber vino, que beba jugo de uva, ¿sí? Antiguamente el jugo de uva era muy difícil de hacer porque requiere de conservantes que no tenían en esa época, porque un jugo de uva que quedaba, qué sé yo, una semana, 10 días ya era vino automáticamente, pero hoy en día tenemos la posibilidad de hacer las copas con jugo de uva. ¿Quién puede hacer las copas con jugo de uva? Una persona que el vino le hace mal. Ahora, si vos no tenés problema de tomar vino y tomás alcohol y en la noche empiezas a decir, no quiero tomar alcohol, no. Es para la persona que no puede tomar alcohol, ¿sí? O que no toma alcohol o que le hace mal el alcohol. ¿Sí? Hay mucha gente que dice, no, en las 4 copas yo las hago con jugo de uva. Pero después que termina Pesaj va y se termina media botella de vodka. Entonces no. Si estás haciendo, si vos lo haces que te hace mal, sí. Pero lo ideal, lo correcto, una persona sana, adulta, que tome las 4 copas con vino. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Que elijan un vino con poca graduación alcohólica. Hay vinos de 5, 4% de alcohol, no un vino de 13% de alcohol, porque el de 13 realmente te va a hacer doler la cabeza. Pero un vino de 4 o 5%, incluso si es un vino que uno sabe que no está diluido en agua, porque muchos vendedores, o sea, ya le ponen una cierta cantidad de agua, le puede poner un chorrito de agua, no hay problema. Pero que trate de hacerlo con vino. Alajá 11. ¿Qué pasa si se perdió el aficomán? Esto es muy interesante. Si se extravió el aficomán, si se cuenta con más matzá de aquella elaborada específicamente para cumplir la mitzvah, se comerá un kezait de aquella. En caso contrario, comerá un kezait de cualquier otra matzá. ¿Sí? ¿Qué pasa? Hay una costumbre antigua de que el aficomán, el hijo lo agarraba, se lo llevaba y le pedía a cambio un premio, un regalo, plata, un dinero.
¿sí? O le pedía un juguete. Es una tradición de robarle al padre el afikoman. Nosotros no tenemos esta tradición, pero es una tradición que está presente. Ahora, ¿qué pasa si el hombre lo perdió? Y el afikoman que él separó al principio del ceder no lo encuentra al final del ceder. ¿Qué hace? No es tan grave. Que agarre otro pedazo de matzá de la que tiene ahí disponible para las mitzvot y que con esa matzá, con ese kezai, cumpla la mitzvah de las mitzvot. Última alajá. Quien olvidó de comer el afikoman. Si lo recordó antes de recitar el Birkat Hamazon, incluso si ya realizó el lavado final de manos, o invitó a los demás para el Zimur y dijo, habla Benibrij, lo puede comer entonces si no precisa recitar la bendición de Amotzi. Pese que al lavarse las manos, esta persona apartó de su mente seguir comiendo, por lo que comer el afikoman sería comenzar nuevamente a hacerlo, no se considera tal como tal puesto que dado tiene la obligación de comerlo, se apoya en la hogaza de Dios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si él ya se preparó para decir Birkat Hamazon, ya se lavó las manos, ya invitó, vamos a bendecir Birkat Hamazon, y ahí se acordó, no comí todavía la ficomán, no hay problema. Normalmente, si uno hizo esto, quiere decir que ya despejó su mente de seguir comiendo y no podría comer sin volver a decir la bendición de Amotzi nuevamente, la bendición del pan nuevamente. Pero en este caso, por cuanto que tengo una mitzvah, una obligación de Dios, es como que Dios se acordó por mí, ¿sí? Pero si él nuevamente deberá hacer Netilat Yadayim, ¿sí? Sin recitar la bendición. Nuevamente se va a tener que lavar las manos, ¿sí? 3 veces sin recitar la bendición de Al-Netilat Yadayim. Si recordó recién después de recitar el Birkat Hamazon, pero antes de decir Boré Peria Gefen de la tercera copa, se lavará ritualmente las manos una vez más sin recitar la bendición de Aletilat Yadayim, recitará nuevamente el Amotzi, comerá un Kezai de Afikoman y recitará nuevamente el Birkat Hamazon, la bendición posterior, y recién ahí tomará la tercera copa. Si lo recordó, si no lo recordó, sino después de haber recitado la bendición de Briagas de la tercera copa, que la beba. Y el modo en que procederá a continuación con la Afikoman que olvidó a comer antes dependerá de su costumbre usual. Si en otras ocasiones esta persona tiene el hábito de recitar Birkat Hamazon sobre una copa, sin hacerlo sobre una copa de vino, lavará ritualmente las manos del principio, comerá el aficomán y recitará la bendición de Birkat Hamazon sin copa. ¿Sí? A ver, ahora lo voy a explicar. Pero si siempre es cuidadoso recitar Birkat Hamazon sobre una copa de vino, ahora no podrá hacerlo porque caso contrario estaría añadiendo una copa a las 4 copas instauradas por los sabios, lo cual está prohibido. Por lo tanto, en ese caso no comerá el afikoman y se apoyará en este requisito en cuanto a la matzá que comió antes durante el ceder. En la opinión de la Admura Zaken, se lavará ritualmente las manos, recitará mochi y luego recitará Birkat Hamazon sin hacerlo sobre una copa. Y lo conveniente es que este Birkat Hamazon sirva una copa de vino y no beba de ella inmediatamente después de Birkat Hamazon, sino que sobre esta concluya el alel y la agadá, entonces la beba como cuarta copa. ¿Sí? Un poco confuso porque hay mucha información acá. Hay en las fotocopias hay un cuadro sinóptico que nos explica cómo es cada cosa, pero voy a explicarlo yo también. A ver, si la persona. Uy, vino el gato. Si se acordó de que no comió el aficomán y todavía no tomó y tomó la tercera copa, ¿sí? Va a tener que volver a lavarse las manos, volver a hacer la bendición de Amotzi, comer el aficomán y recitar el Birkat Hamazon, recitar nuevamente la bendición. Pero ¿qué pasa? Si ahí toma una copa más, está agregando copas. Dijimos, está prohibido agregar más de 4 copas, ¿sí? Normalmente, si esta persona no. Hay una tradición de hacer Birkat Hamazon con una última copa de vino, pero no todos lo hacen. Es una tradición, una costumbre extra, pero no todo el mundo lo hace. La mayoría de la gente no lo hace cuando come pan comúnmente. Entonces, en ese caso, que lo haga sin copa. La costumbre de la Murazaken es que haga sin copa y que finalmente guarde ese vino, esa copa de vino que de la tercera copa, no la tome y la sirva, pero no la tome y la use para la cuarta copa. En síntesis, no se olviden de comer afigomán. El afigomán es una parte esencial de la noche del ceder. Vamos a repasar
lo esencial, ¿sí? Lo esencial es comer un quesay de matzá, ¿sí? Comer un quesay de matzá, comer 28 gramos de matzá al principio, comer el aficomán al final de la comida, comer el maror, comer la hierba amarga, 18 gramos mínimo, comer el Agadá, recordar lo que dijo Rabán Gamliel, que es cuáles son las razones de Corbán Pesaj, cuáles son las razones por las que comemos matzá y cuáles son las razones de que comemos hierbas amargas. ¿Cuáles son? Comemos matzá porque nuestros ancestros salieron de Egipto apurados y no tuvieron tiempo de preparar su pan. Comemos hierbas amargas porque los egipcios amargaron la vida de nuestros ancestros en Egipto. Tenemos el recuerdo del sacrificio de Pesaj, ¿sí? Para recordar la salida de Egipto, etc. Esta es la central explicación de la noche del Seder. Y después tomar las 4 copas como mínimo la mayoría de un revit que es 86 centímetros cúbicos. Esta es, en resumen, la noche del Seder. Voy a dejar acá, voy a cerrar la grabación. Saludos a todos los que nos ven en las grabaciones y nos ven en YouTube y que se suscriban también a mi canal, como digo, como los youtubers dicen, yo digo también, suscríbanse al canal para que tengamos mucha gente en el canal de YouTube y suscríbanse a los cursos también para escuchar los cursos en vivo y participar en vivo. Eh, si Dios quiere, que tengan un lindo Pesaj, que sea libertad, que sea alegría, que sea con mucha satisfacción, con éxito y bendición para todos los que nos escuchan. Amén. Amén, amén.